Vamos a ver si damos un pequeño panorama de la tarea de este año. Vamos a entrar en la coordinación del propio grupo. La van a tener de coordinadora a María Victoria Barbanera. Hola, ¿cómo andan? Vicky va a coordinar el grupo. Vicky es una coordinadora muy experimentada, recibida en esta escuela. Es la hija de Silvia Montero, que creo que ustedes la tuvieron en primer año. En principio, desde un punto de vista, vamos a trabajar qué es la coordinación de un grupo operativo. Por eso, así como el año pasado hicieron observaciones, este año van a hacer coordinaciones por turno. Basta con que se propongan y los que no se propongan o las que no se propongan surgirán de la elección de Vicky. A fin de año van a tener que presentar un trabajo de grado, que es el trabajo de promoción, bastante parecido a lo que hicieron el año pasado con el trabajo de campo, pero con la diferencia de que acá va a haber que hacer una intervención en el objeto que ustedes elijan. Además, hay una especie de trabajo implícito que yo ahora voy a explicitar, pero que generalmente pasa como inadvertido, y es que ustedes, además de seguirle el rastro, por decirlo de alguna manera, al grupo o a la institución o a la familia o a lo que elijan para el trabajo de grado, van a tener que hacer lo mismo con este grupo. ¿Por qué? Porque no se concibe que ustedes hagan un muy buen trabajo de grado y sin embargo el grupo no funcione, el grupo tenga conflictos dilemáticos, este grupo tenga estereotipos, de manera que ustedes van a tener que estar atentos a los dos frentes. El instructivo del trabajo de grado se lo vamos a dar pronto porque lleva todo el año, mechado con los nuevos temas, las clases teóricas, los apuntes que van a recibir, la bibliografía sugerida, cosas que ya conocen. Yo no sé si hay algún integrante nuevo hoy acá, o son todos conocidos. Bueno, debe ser en el otro tercero que vino gente de otra escuela, entonces por eso les pregunto. De manera que ustedes ya conocen mi manera de conducir las clases teóricas, en el sentido de que yo a veces traigo una idea, pero a partir de las preguntas de los alumnos, esto se transforma en un rizoma, que es como una raíz que se expande, en función de que yo creo en la teoría del caos, en donde el caos genera orden. La idea es que nosotros completemos el año con la mayoría de los nudos atados y lleguemos a buen puerto todos juntos. Ustedes saben que el aprendizaje tiene dos vertientes. Una que se llama enseñanza, que es esto que hago yo, y otra cosa que se llama transmisión, que es lo que va a hacer Vicky. O sea, Vicky al coordinarlos, y ustedes ya han tenido dos coordinaciones anteriores, van a profundizar en los modos de intervención. Es como cuando un chico aprende a hablar. No es que la madre hace como si fuera una maestra, sino que le habla. Y a través de ese hablar, el chico entra en el lenguaje y en la cultura a través de una transmisión. Después en la escuela aprenderá los verbos y la sintaxis y la gramática, que no es función materna. Por eso me interesa que ustedes capten estos dos conceptos: enseñanza, transmisión. Acá, como saben, están en un espacio libre, pueden preguntar, pueden intervenir, interrumpir, confrontar. Les recuerdo las 4 reglas de los grupos operativos: discreción, abstinencia, restitución, no aclaración. Cualquier cosa que no se entienda, me paran. No tiene sentido que ustedes sigan adelante con una duda. ¿La restitución qué sería? Restitución. Ustedes, por ejemplo, cuando elijan un objeto para analizar, por ejemplo, una empresa, tal vez se tengan que reunir afuera de aquí, de este espacio virtual, tengan que hacer entrevistas, tal vez
presenciales, personales, y van a ser vínculos entre ustedes. Van a profundizar los vínculos que venían del año pasado. ¿Y qué es restituir? Es que si en esas entrevistas y sobre todo en estas reuniones que de repente consisten solamente en salir a tomar un café, si entre ustedes surgen cuestiones que son del grupo, hay que traerlas al grupo. En cuanto a la abstinencia, hay una sola cuestión que tiene que ver con la abstinencia, y es que esa condición que tenemos los humanos, universal, que se llama agresividad, y que cuando se pone en acto se llama agresión, vamos a intentar evitar, abstenernos. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra, creemos en el diálogo, en la negociación. A veces cuando los grupos son presenciales en un aula real, históricamente, pocas veces, pero ha habido escenas de agresión física. Acá las agresiones pueden ser verbales, pero es algo de lo que tendríamos que abstenernos porque justamente creemos en el diálogo. Y además porque nos estamos formando en una disciplina que implica mucha empatía. Ustedes, cuando se enfrenten con los objetos de análisis, lo primero que van a tener que ser es empáticos, porque hay que generar transferencia positiva. De manera que, si vamos al punto de la no aclaración, simplemente como el yo al que todos estamos acostumbrados y que ponemos en juego todos los días con el otro, ese yo que cree que gobierna el discurso, de pronto no lo gobierna, se descontrola, dice algo, tiene un fallido o lo que fuere, vale el fallido. Esto es no aclaración. Obviamente que siempre aclaramos, pero vale, como en análisis, el fallido. Ustedes saben que hay algunas categorías que hemos estudiado. En principio hay dos. Una se llama rol y otra se llama función. Ustedes en el grupo cumplen roles. Vicky y yo cumpliremos funciones. Y son categorías diferentes, aunque se parecen, y son diferentes porque ustedes en los roles son más libres que nosotros. Cuando uno se pone en funciones, pierde grados de libertad. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las funciones originariamente? De las funciones parentales, papá y mamá. Entonces, papá y mamá, cuando juegan con los niños, cumplen tal vez roles del juego y son como pares, y hay un momento en que papá o mamá se ponen funciones y dice, bueno, ahora hay que hacer la tarea, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver en alguno de los apuntes que hay un triángulo equilátero con un lado vertical y dos oblicuos. En el lado vertical hay dos vértices. El vértice inferior se llama persona o sujeto, si quieren. Y en el vértice superior hay una palabra que dice función. ¿Y esto qué significa? Que la persona y la función tienen que estar distanciadas. Y esto se llama disociación instrumental. Ustedes saben que debemos a Winnicott un concepto que se llama falso self. Nosotros, por lo general, estamos en el falso self. Muy pocas veces estamos en el self genuino. Podría ser con un amigo muy íntimo, con alguien, tal vez en análisis, pero en general nosotros tratamos de controlar lo que decimos, por qué y porque estamos en comunidad y hay que comportarse. Entonces, hay una cierta maniobra del yo que introduce esa falsedad. Ejemplo, yo acá estoy dando una clase que pertenece al orden académico, pero no pongo a disposición de ustedes todo lo que me pasa por la mente, que son fantasías, deseos, afectos, no los pongo a disposición
porque no es mi función. Mi función es docente, entonces me dedico a lo académico. Esto no impide que de vez en cuando algo del otro salga. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que tienen un problema que se llama falta de control de la ira. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Nosotros tenemos, como no somos del todo racionales, somos más bien pasionales, emocionales, pulsionales, de pronto sentimos cosas muy fuertes contra el otro porque hemos sido objeto de una injusticia o porque hemos sido ofendidos, y entonces se nos salta la cadena y podemos llegar a cualquier cosa. Si uno se pone a pensar, uno puede llegar a cualquier cosa. Freud mismo dijo, nosotros podemos llegar a matar siendo neuróticos. ¿Por qué? Y porque falló el control de la ira y entonces hacemos un destrozo. Y es importante que nosotros podamos lograr ese control porque a veces nos vamos a encontrar con personas agresivas, maleducadas, egoístas, y vamos a tener que contenernos porque si vamos a operar en el campo, tenemos que ser empáticos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las empresas. En las empresas hay como una especie de código en donde mantenemos lo más bajo posible el nivel de agresividad, más allá de que el otro nos provoque bronca o lo que fuere. En cambio, en una familia esto es un poco diferente. Las broncas salen a la superficie, entonces hay violencia física, verbal, psicológica, lo vemos todos los días. Ya Freud dijo, nosotros en el fondo tenemos para el otro tres inclinaciones que son perversas. Primera, reducirlo al otro a la esclavitud. Segundo, explotarlo económicamente. Tercero, someterlo sexualmente. Esas son las tres principales cuestiones que dijo Freud que tenemos todos. Por eso también dijo somos todos malas personas en algún punto, pero fue más allá, fue tan más allá que dijo nosotros somos capaces de matar. Por ejemplo, en criminología se sabe que hay por lo menos tres razones para matar. Una es por dinero, otra es por venganza y otra es por celos. En cualquiera de las categorías está implicado el narcisismo, la ruptura de la regla, de la norma, está implicada la pulsión desatada. Nosotros más o menos nos comportamos en la vida cotidiana porque las pulsiones están sostenidas por la ley interna, está en el superyo. Ahora, en el fondo somos muy transgresores. Donde podemos, engañamos, donde podemos, falseamos o quebramos la ley. Si yo estoy en una ruta y hay un semáforo y no hay nadie, no hay una cámara ni nada, yo paso igual. Yo sé que no se puede, pero algo me dice, pasá, total. Bueno, esa sería una transgresión menor, pero hay otras que son mucho más heavy, a las que podemos llegar por el hecho de que no nos conocemos del todo y a veces no controlamos las pulsiones. Ni las reprimimos, ni las sublimamos, las desatamos. Entonces, cumplir una función supone un estado, ponerse en un estado determinado, que implica, casi les diría, las mismas categorías que tiene La madre suficientemente buena de Winnicott. Renuncia narcisística, reverie, que es justamente si nos atacan, no devolver con la misma moneda, atender a la demanda del otro dentro de nuestras posibilidades, sostenernos en un discurso cuyo formato sea con altura, con respeto. Prácticamente en ninguna disciplina, en ninguna profesión, esto está por fuera, ¿no? Nosotros tenemos que ser respetuosos, comportarnos. A veces perdemos un trabajo por no hacerlo, porque somos impredecibles, no tenemos instintos que nos regulen, tenemos pulsiones, tenemos pasiones.
Ahí tenemos el caso de los femicidios, ¿no? ¿Y qué es el femicidio? Es un asesinato generalmente por celos, o porque una mujer dijo no quiero más con vos, entonces estamos más cerca del pasaje al acto, que sería el crimen, porque estamos en una sociedad que fabrica cada vez más perversos. Acuérdense que esta sociedad es falocéntrica, que sería el extremo del machismo, patriarcado, morbígena, genera enfermedad, y además filicida, una sociedad que mata a sus hijos de distintas maneras. Bueno, en esta profesión, en la que pronto seremos colegas, pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso y chequear el contenido de lo que decimos y la forma en que la decimos. Justamente porque lo que primero vendemos nosotros se llama transferencia. Después vendemos psicología social, pero primero transferencia. Ustedes van a coordinar todas las veces que puedan, no como el año pasado, que había 5 observaciones. Bueno, ahora van a coordinar todas las veces que puedan, y esas coordinaciones van a estar supervisadas, o sea, se van a analizar in situ, en el grupo. ¿Por qué? Y porque hay muchas maneras de intervenir. Y la gran pregunta es, ¿cómo interviene un coordinador? Que es la misma que cuando decimos cómo interviene un psicoanalista. Y depende. El psicoanalista tiene que también tener una posición muy empática, tiene que sostener una transferencia positiva y no le habla al yo del otro que llamamos el moi. El moi es el yo imaginario, el de todos los días. Le hablamos al ye, que es el yo que proviene del inconsciente. Y por eso hacemos interpretaciones. Bueno, acá también una de las maneras de intervenir es la interpretación, que es la gran incógnita, cómo se interpreta. Esto también tiene otra denominación, pasar al registro simbólico. Porque en la vida cotidiana nosotros estamos en el registro imaginario. Es decir, hablamos con la gente, hablamos con el otro, nos contamos cosas, llevamos una rutina en nuestros distintos espacios. A veces se produce un clic, que sería una resignificación, dentro o fuera del análisis, y sea producida por el analista o no. A veces uno mismo se da cuenta que hay una otra cosa y que podemos resignificar algo de nuestras vidas. El primer texto que van a leer de la nube, acuérdense que Anabela está a cargo de la comisión de remesas. El primer texto se llama Función Coordinación. ¿Y qué es un coordinador? Es alguien que está en funciones, que hace esa disociación instrumental. ¿Para qué? Para que en el triángulo que yo les dibujé haya respecto del objeto, que sería el otro o el grupo, lo que llamamos una distancia óptima. La palabra óptima es extrema, porque es como un ideal. Nunca hay una distancia óptima, pero tenemos que intentar lograrla. Ni involucrarnos con el otro o con el grupo, ni tomar demasiada distancia. Y eso depende de muchos factores, por eso nuestros coordinadores se analizan, algunos son psicoanalistas, por eso supervisan qué es lo que hicieron para intervenir en una situación determinada, o cuando se les presentó un punto ciego o una escena temida, temas que ustedes creo que ya conocen, pero vamos a refrescar. El punto ciego es un tema que el grupo aborda y que yo no quiero que lo aborde. ¿Por qué? Porque me toca, porque estoy sensibilizado con ese tema, por algo que me pasó o que me está pasando, y el grupo lo que hace con ese tema es una escena temida. Por lo tanto, ustedes van a tener talleres de escenas temidas. O sea que el grupo les va a hacer la escena temida en base a lo que ustedes digan. Tengo miedo a esto, miedo a esto, miedo a lo otro. Y también están las escenas deseadas, porque a veces lo que deseamos y lo conseguimos nos desestabiliza. Por eso hay un dicho que dice, hay dos cosas feas que te pueden pasar, que no se te cumplan los deseos y que se te cumplan. O sea, todo tiene su doble filo. La palabra distancia óptima es un término que viene de la psiquiatría
y de una estructura que se llama la fobia dentro de las neurosis. ¿Y para qué sirve? Sirve para tener alejado el objeto fobígeno, que puede ser cualquier cosa, puede ser un encierro, una altura, una pluma, lo que sea. El fóbico tiene un objeto fobígeno, o sea, que genera miedo, aversión. Tiene que tener una distancia óptima con ese objeto para que no se le perturbe su vida cotidiana, y también puede recurrir a lo que llamamos el objeto contrafóbico, que es algo que funciona casi, les diría, como un talismán, que me protege, entre comillas, porque no me protege de nada, de ese peligro que implica el objeto. Por ejemplo, una persona que tiene agorafobia, o sea, la fobia a los espacios abiertos, que es un término que viene de ágora griego, que es la plaza, a veces no puede salir, pero si ustedes le dan algo que ella considere que la protege, inclusive, no sé, un perro, un bebé, algo que no protege en absoluto, ella podría salir. Ya que hablamos de fobias, el hecho de que ustedes operen este año como coordinadores produce miedo, ya lo sabemos. ¿Por qué produce miedo? Por lo mismo que produce miedo el hablar, es pulsional y además está sometido al juicio del otro. Entonces uno puede no decir nada porque piensa, esto es una pavada, se van a reír de mí, estoy mostrando que no conozco un concepto, cosas por el estilo. Pero bueno, este año va a haber que animarse y todos van a pasar por ahí. Es una condición sine qua non para esta formación poder coordinar un grupo. Un coordinador no es un líder, acuérdense, los roles son de ustedes, las funciones son nuestras. Y las funciones tienen menos grados de libertad que los roles. Por eso ustedes son más libres que nosotros. Ustedes pueden hablar de cualquier cosa sabiendo que el grupo tiene dos polos. Esto lo hemos visto, ¿no? El polo técnico, que es lo conceptual, lo técnico, las técnicas concretas, y tiene el polo fantasmático, que es donde están los afectos, los deseos, las fantasías, los vínculos, las pujas por el poder, porque no hay grupo sin conflicto. Y conflicto no es una mala palabra, porque es un conflicto que viene de la dialéctica, es un término de la dialéctica. El conflicto es el motor de los procesos, la contradicción. Si acá fuéramos todos clones, nadie aprende nada. Pero como somos todos distintos, todos aprendemos. Ahora, contradicción o conflicto, como no es una mala palabra, en general para nosotros, pero podría serlo. Por ejemplo, conflicto hay entre Rusia y Ucrania, pero es un conflicto mayor, se resuelve matando. En cambio, en una pareja amorosa, por ejemplo, que vive en una armonía maravillosa, también hay conflicto. ¿Por qué? Porque no son iguales, porque vienen de culturas distintas, de familias distintas, de teorías distintas. Entonces, esto se agudiza con el pasar del tiempo en el marco de una convivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos con el enamoramiento, que es un estado enajenado. Cuando se nos pasa un poco esa pasión, entramos en la meseta del amor, pero esa meseta del amor, que es la convivencia, empieza a mostrar los detalles de las diferencias, ¿no? Y entonces hay que saberlas manejar, hay que ser muy inteligente para convivir, hay que buscar maneras, ser creativos. Entonces, ahí está Cristian con una pregunta. Mario, buenas noches. Te quería consultar antes de que nos vayamos un poco de lo que comentaste al comienzo acerca de la distancia óptima. Si tiene que ver con esta disociación que uno tiene que hacer entre estos dos puntos del triángulo que mencionabas, entre función y persona, ¿no? Si tiene que ver con Sí. jugar un poco entre pasar de uno a otro. Y acerca de la distancia óptima y la fobia, ahí hay algo que no termino de entender, si tiene que ver con esto de que, bueno, yo le tengo fobia a algo, a algún objeto fobígeno, como decís vos, mientras ese objeto yo no lo tenga cerca, no me va a causar nada, ¿eso quiere decir?
Claro, exactamente. Si quieren profundizar, hay un caso de Freud que se llama el caso Juanito, que le tenía fobia a los caballos, porque él pensaba que le iban a comer los genitales. No era un caso de Freud, era un caso al cual Freud accedió e hizo un desarrollo crítico del caso y llegó a la conclusión de que el verdadero objeto de terror que tenía el chico era el papá, a quien amaba, pero inconscientemente le temía de tal manera, y como tenía que convivir con él, su mente hizo un desplazamiento y lo reemplazó por los caballos. Obviamente que hay muchas maneras de atacar una fobia, sobre todo desde la psicología cognitivo-conductual, en donde nos vamos amigando con el objeto fobígeno, con el agravante de que si nosotros superamos esa circunstancia, la fobia se va a trasladar a otro lugar, porque no vamos al fondo de la cosa. La fobia es una condición que está hecha de palabras. Cuando uno tiene fobia a un objeto cualquiera, no es un objeto cualquiera, es un objeto específico y por algo de la historia de uno, que hace que aparezca el terror. Entonces, lo que produjo la fobia, que es el discurso de alguien, se deshace con otro discurso, que es el discurso analítico. Por lo cual hay que hablar mucho, hay que articular mucho, pero se logra deshacer esa condición tan espantosa que es la fobia de algo que por lo general tenemos medio como cerca. Y John Rivière decía, si me dan a elegir una estructura, prefiero la fobia, porque con estar lejos del objeto estoy tranquilo. Pero no siempre es posible. A veces se produce un desplazamiento, como en el caso de Juanito, a otro objeto a través de un mecanismo defensivo de la mente. Bueno, nosotros tenemos muchos miedos que son operativos y ustedes ya saben que tenemos 3 miedos básicos o ansiedades psicóticas. Primero, al nacer tenemos una ansiedad confusional, que es el miedo al caos. Inmediatamente aparece la ansiedad paranoide, que es el miedo al ataque, de ese mundo externo extraño en donde perdí todo, perdí el líquido amniótico, la placenta de mamá, el cordón, todo lo que estaba resuelto en el vientre materno lo pierdo y me encuentro con la agresión del mundo externo. Y después, a partir del cuarto o quinto mes, aparece la ansiedad depresiva o miedo a la pérdida, que es parte de la evolución de un chico. Y que Melanie Klein le llamó posiciones porque uno vuelve a esas posiciones de acuerdo a las circunstancias. Ya que mencioné la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, yo creo que cualquier ucraniano está en plena crisis esquizoparanoide, o sea, en cualquier momento cae una bomba, el ataque y las pérdidas también. Ahora, hay miedos que son operativos, por ejemplo, yo no podría vivir sin miedos, porque es un mecanismo de defensa. Yo para salir a la calle tengo que tener algún temor. ¿Por qué? Y porque la calle es peligrosa. Me pueden robar, me pueden atacar, me pueden pisar con un auto. De manera que los miedos hasta cierto límite son necesarios. Después, más allá de eso, viene la subestructura fóbica que tiene que ver con un objeto, vienen los ataques de pánico, que tienen una especificidad muy concreta, en fin, toda la posibilidad de miedos que podemos tener que nos estropean la vida cotidiana. Pero el miedo es algo estructural en nosotros y además está muy conectado con el deseo. Es como la contracara del deseo. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos todos, por el hecho de haber pasado por el Edipo, la ley de prohibición del incesto. La sola idea consciente actual del incesto nos produce horror, pero no la perdimos, no perdimos el deseo del incesto. Está ahí, está en el inconsciente y como deseo concreto. Entonces, hay miedos y miedos. Acá en el grupo
pese a que no estamos en presencia física, corporal con el otro, también tenemos miedo. Tenemos miedo a hablar, por ejemplo. Tal vez ustedes hablen más en el grupo que acá. En principio porque, bueno, está como establecido que el que habla soy yo, pero ya les di libertad para que digan lo que quieran. Y generalmente es poco lo que se escucha en la clase teórica. Y en el grupo operativo hay una cosa más light, donde hay más conversación, son pares, se definen los roles, se tratará a partir de la coordinación de que los roles roten, que no se fijen, porque en la vida cotidiana los roles son bastante fijos y las funciones también, las funciones. Pero aquí vamos a tratar, y siempre es un intento, acuérdense que lo nuestro, lo humano, es un poquito, es algo, vía castración, no lo podemos todo, podemos algunas cosas, pero estaría bueno que no se priven de expresarse, ya sea para exponer una idea o para traer una anécdota o una queja o lo que fuere. Acá es libre. Ahora, hay otra función que cumple el psicólogo social y que también la vamos a aprender acá, que es la función de intervenir en un sistema social, en donde ahí no coordinamos necesariamente un grupo, a veces sí, porque es un artificio técnico, pero en general es un lugar en donde hay mucho más discurso del amo que del analítico, porque si yo estoy con una familia disfuncional y veo cosas, veo roles, veo conductas, veo miradas, discursos, yo puedo decir, acá está pasando esto y debiera pasar esta otra cosa. No deja de ser un discurso del amo, porque estoy diciendo, hagan esto. Tenemos muchos casos en donde van a ver ustedes que hacemos eso, ¿no? Decimos, bueno, acá tiene que pasar esto de aquí en más. Entonces, esto es un poco diferente de la coordinación. ¿Por qué? Porque somos más protagonistas, el sistema espera de nosotros algo, porque para algo nos llamaron, sea de una empresa, de una oficina, de un grupo de amigos o de lo que fuere, familias. Nosotros intervenimos mucho en familias disfuncionales. Hay una alta tasa de disfuncionalidad familiar. Bueno, disculpen, se cortó la luz por un minuto. Ah, me pareció. Me estaba preguntando Dayana por el informe que se hace una vez que estén recibidos o para el trabajo de grado, Sí. con respecto a un grupo, cómo se hace el informe. Yo le estaba explicando que siempre se hacen dos informes, uno que es el que queda en la escuela o el que queda en el grupo que analiza, y otro que es el que se devuelve, que tiene mucho menos dato que el que uno recabó. Claro. Bueno, ustedes van a recibir en su momento cómo se hace un informe que tiene sus partes, tiene su formato. Y cuando Vicky dice que son dos, esto tiene mucho que ver con el principio de discreción, porque hay muchas entrevistas individuales y la entrevista es un artificio técnico confesional y confidencial que no se pueden dar a conocer, porque estaríamos traicionando la confianza del entrevistado. Es más, cada vez que hacemos una entrevista personal, advertimos esto. Esto es confidencial. Y usted puede decirnos qué parte podemos poner a la luz y qué parte no. Aunque generalmente nos damos cuenta porque en la entrevista individual hay mucha cosa íntima, mucho secreto, no nos olvidemos que las familias están llenas de secretos, porque las personas estamos llenos de secretos, y tenemos que sostener la confianza del entrevistado. Y a veces tenemos que buscarle el modo, a veces, de denunciar algo sin que se note, porque esas entrevistas están llenas de denuncias. Y por eso siempre les digo que la infancia no es feliz, porque la infancia está sometida a poderes extraordinarios, que son los padres, a discursos del amo incontestables, porque un chico no tiene juicio crítico. Recién en la pubertad va a empezar a poder cuestionar lo que le dijeron los padres. Los padres transmiten
podríamos llamar una especie de teorías de cómo funcionan las cosas, pero son a veces antojadizas, y los chicos interpretan el mundo de acuerdo a esas teorías hasta que encuentran otras. Por ejemplo, hay países que hace años que están en guerras civiles, y los chicos que nacen en el marco de una guerra civil están tan habituados que se sorprenden cuando dejan de escuchar explosiones, por ejemplo. Creen que es así, el mundo es así. Bueno, en parte es así, pero no en todo el mundo, no en todas partes. Yendo a lo singular de la familia, pasa lo mismo. Hay secretos, hay complicidades. La infancia es uno de los puntos de vulnerabilidad social, por decirles que inclusive la sobreprotección es una forma de maltrato infantil que produce sujetos muy temerosos, muy poco lanzados a novedades, muy poco socializables, todo es peligroso. Y eso lo vemos en análisis todo el tiempo, ¿no? Los miedos que tiene la gente, heredados de la infancia, hasta que descubrimos de quién era el miedo, que no era propio, era adquirido. Bueno, la niñez, la mujer, el psicótico y el anciano son los puntos de vulnerabilidad social. Ahí aparece lo que dijo Freud, ¿no? Nos la agarramos con el débil. Nos llama la pulsión sádica para ejercerla, para descargarla contra el débil, que a veces terminan muy mal, pero es una cosa cotidiana y lo vamos a ver muy frecuentemente. Entonces, como les dije, tenemos como dos categorías distintas, ¿no? La coordinación de grupos, que es muy importante, y la intervención, cuando ya estamos, por ejemplo, en el trabajo de grado, ¿no? Tenemos que intervenir, tenemos que decir, bueno, acá hay que hacer tal cosa. Es parte del discurso del amo, pero es un discurso del amo operativo. Sin ir más lejos, las teorías que traemos aquí son discursos del amo. ¿Quién va a contradecir a Freud o a Lacan o a Melanie Klein? Son discursos que son como intocables. Por supuesto que hay muchos autores que se animan y critican y son críticos. Acá mismo en la escuela, por ejemplo, nosotros traemos los discursos de los grandes autores filtrados, porque si no, sería lo mismo hacer lo que hacen otras escuelas. Lean este libro y después tienen el grupo operativo. Eso existe. Yo tengo pacientes que cursan en otras escuelas y no tienen clase teórica, tienen libros. Entonces, léanse el libro, léanse el capítulo y después tenemos una coordinadora. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero necesariamente yo soy un transmisor, un traductor, si quieren. Tengo mi mirada sobre las cosas que dijeron los autores, tengo mi mirada crítica, y ustedes también, yo los aliento a que desarrollen una mirada crítica. No se olviden de la fórmula de la inteligencia, comprender el objeto, poder criticarlo en el buen sentido y hacer una propuesta creativa. La propuesta creativa siempre viene de la mano del discurso del amo. Hagan esto, no hagan aquello. Bueno, ya veremos casos específicos, concretos, clínicos, para que ustedes se orienten y van a tener la experiencia de vivir en el trabajo de grado esta postura del psicólogo social, que no nos olvidemos que es psicoanalítica, porque no es que hagamos psicoanálisis, es que usamos herramientas de psicoanálisis que son muy poderosas. Y además porque para entender cualquier objeto, grupo, institución, lo que sea, tenemos que saber qué es un sujeto, cómo es la mente de un sujeto. Y no tenemos otra teoría más potente que el psicoanálisis. Bueno, gente, me encantó volver a encontrarlos y nos veremos la semana que viene. Y más temprano que tarde van a recibir el instructivo del trabajo de grado porque tenemos un año, pero uno se deja estar y todos los años pasa que en los últimos momentos del año se produce como un punto de acumulación y no llegamos y por eso
lo vamos a hacer desde ahora. Bueno, gente, saludos para todos. Chao, Mario. Nos vemos. No, Mario, Gracias, Mario. Mario.